algunas cosas que he dicho durante el transcurso de mis presentaciones. Hay algunas declaraciones importantes que he hecho que creo que vale la pena recordar. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, dije que no somos lo que pensamos que somos, sino que somos lo que pensamos. Suena como una declaración filosófica un tanto enredada, pero en la verdad tiene mucho de verdad. No somos lo que pensamos que somos. Tenemos que tener un concepto adecuado de lo que somos. La palabra de Dios nos pide que lo tengamos, que ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, que piense de sí con cordura. Es eso lo que hace la palabra de Dios, pone mis pensamientos donde deben estar. Me está diciendo, David, tú no eres todo lo que te imaginas, porque tus pensamientos generalmente son más amplios de lo que tú te imaginas. Lo que yo quiero es que tú pienses con cordura de ti. Lo que yo anhelo es que tú pongas tus pies sobre la tierra, dependas de mí, conozcas el potencial que yo te he entregado y que actúes de acuerdo a mi palabra. Hice otra declaración. Dije, dos extremos que me molestan en la vida, que me preocupan, es querer yo intentar hacer lo que a Dios le corresponde o querer que Dios haga lo que me corresponde a mí. Es un serio problema cuando se nos cruzan así nuestros cables, porque entonces nos lleva al descuido personal y al espiritualismo por sobre la espiritualidad. Aquel que quiere entregar las cosas que Dios le ha designado a él para que las haga, entra en un mundo emocionalista, espiritualista. Por eso tenemos que poner la vida en equilibrio. Les dije también que no tendremos un futuro diferente a menos que hagamos cambios en el presente. Y esto es real. Necesitamos hacer cambios hoy. Porque hoy somos lo que somos por las determinaciones que tomamos ayer y mañana seremos lo que seremos por las determinaciones que tomamos hoy. Por eso es importante el presente, los cambios que hagamos en este momento. Y las preconcepciones que hemos tenido de alguna manera nos han llevado a actuar de una manera. Y ojalá que en estos días rompamos algunas de aquellas preconcepciones. En mi segunda parte de mi plática que inicié el día de ayer, la primera parte fue de la casa a la iglesia. Mi título, de la casa a la iglesia. Y luego de la paz a la crisis, diario de un pastor sobreinvolucrado. Y ahora, ¿cómo regresar a donde debemos estar? De la iglesia a la casa. Diario de un siervo obediente. ¿Cómo podemos regresar? ¿Cómo podemos cortar nuestras horas de trabajo? ¿Cómo podemos hacer un cambio y volver ahora a nuestros hogares, donde necesitamos ministrar? Donde hay una esposa con la cual compartimos la vida, con la cual tenemos que vivir, nos conoce perfectamente. Alguien iba de regreso a su casa, un pastor, después de predicar su sermón, y mientras iban en el automóvil y su esposa ocupada con los niños, le dice, querida, la hermana fulana de tal se acercó a felicitarme al final de mi sermón y me dijo que hay pocos predicadores como yo en esta época. Se calló esperando que su esposa haga algún comentario. Siguió conduciendo su automóvil y después de un poco más allá volvió a decir, querida, la hermana fulana de tal dijo que habemos muy pocos predicadores como yo en esta época.
La esposa guardó silencio y nuevamente le dice, querida, te hice una pregunta, más bien hice un comentario. Habemos pocos predicadores como yo, dijo la hermana fulana de tal. ¿Qué piensas tú? ¿Cuántos crees que hay? La esposa lo miró y le dijo, uno menos de lo que tú piensas. Hay aquello que nos hace sentirnos en determinado momento que tenemos todo el mundo en nuestras manos. Queridos hermanos, las iglesias son, esta es otra declaración que quisiera que guarde, las iglesias son como son sus pastores. No he visto una excepción en mi recorrido por el mundo. Iglesias amargadas son producto de pastores amargados. Iglesias demasiado serias son productos de pastores que se toman a sí mismos demasiado serios. Iglesias alegres tienen pastores alegres. Iglesias que les gusta cantar, generalmente a los pastores les encanta cantar. Las iglesias son como son sus pastores. Eso nos entrega a nosotros una inmensa responsabilidad. Porque a veces alguien nos enseñó que para ser pastores había que tener una cierta postura. Vestirse de negro como yo. Alguna vez alguien estaba en la fila de un supermercado vestido de negro, un libro debajo del brazo, cara pálida, sin sonrisa. Estaba haciendo fila en el supermercado y entonces una señora, de esa señora siempre inquisitiva, llegó con sus paquetes allí, lo miraba de atrás, lo miraba por todos lados. Se acercó un poco más adelante a tomar algo y de allí lo miraba, lo miró de arriba abajo y pensó, este tiene que ser pastor. Así que después de un rato, movida por la curiosidad, no pudo aguantar más y le toca el hombro. El hombre se da vuelta. Le dice, señor, ¿es usted un ministro? No, señora. He estado enfermo por 5 semanas, el primer día que salgo a la calle. Alguien dijo que la vida pastoral tenía que ser esa vida seria, ausente de alegría. ¿No han leído el libro de Filipenses? ¿O fueron bautizados en jugo de limón? La vida pastoral tiene que ser una vida que demuestra nuestra alegría. No viva lleno de amarguras. Hay que vivir con alegría. Parte de nuestras amarguras son los conflictos que mantenemos allí, ocultos, guardados. ¿Cómo hacer chistes cuando sé que mis hijos y mi esposa van a odiar mis chistes? Tengo que empezar a quitarme el peso de encima. No pastoree lleno de pesos, pastoree liviano. La carrera es larga. Estaba escribiendo anoche un libreto para un video que vamos a hacer para animar a los jóvenes a elegir con sabiduría su carrera para el futuro. Y pensé que la introducción iba a poner en las primeras tomas 3 tipos en un estadio, en la pista de atletismo. Uno de ellos con terno y corbata y su maletín. El otro con un equipo de alpinismo. Y el otro con su pantaloneta y su camisita. Está preparado para correr. Como pastores tenemos que prepararnos para correr. Nos echamos pesos innecesarios. Me gusta enseñar consejería pastoral. Estoy terminando un libro que se titula Para pastores y consejeros con amor. Lo más triste que encuentro en la vida pastoral es que muchas veces no adquirimos las herramientas necesarias. Nos echamos pesos encima porque no tenemos herramientas.
Como pastores no solo necesitamos conocimiento, no solo necesitamos el llamado de Dios, el deseo de servir, necesitamos también herramientas para cumplir nuestra labor. Imagínense que usted es un conductor de un automóvil, se quedó dañado en la carretera, no sabe mecánica, no tiene herramientas, ni tiene ganas de arreglar su automóvil. Está perdido. Si usted está en la carretera, se dañó su automóvil y tiene ganas de arreglarlo, pero no tiene herramientas ni conocimiento, todavía está igual. Si usted está en la carretera, se dañó su automóvil, tiene deseo de arreglarla, pero tiene herramienta, pero no tiene conocimiento, todavía tiene impedimento. Tiene que tener las tres cosas. Tiene que conocer, tiene que tener herramientas y tiene que tener el deseo, la disposición para hacerlo. Es un desafío la vida pastoral. Algunos tienen conocimiento, se prepararon muy bien en el seminario, pero hay algo que nunca se aprende en el seminario, es el carácter pastoral. Esto viene con mi llamado, Dios me lo entrega. Tengo una pasión por la vida pastoral. Pero aquel carácter tengo que desarrollarlo. Tengo que luchar con mi trasfondo. Si vino usted de trabajar en una empresa y en su empresa acostumbraba a tomar papel de la empresa, a sacar fotocopias en la empresa que no eran de la empresa sino suyas, y llega al ministerio, tiene que trabajar en la integridad. Tiene que empezar a trabajar en aquellas áreas de su carácter que antes fueron débiles. Tengo que identificarlas. ¿Cuál es mi tendencia? Tengo que saberla, tengo que corregirla, empezar a trabajar en mi carácter toda mi vida, permanentemente. Si usted fue una persona mal genio, usted está dañando su ministerio. Tiene que trabajar en su carácter. Hace algunos días atrás llegó alguien a mi oficina para decirme, mira, esto es lo que me está ocurriendo, ¿qué hago con mi pastor? Me trata mal, cada vez que le digo algo mal. El otro día le pedí algo, pastor, ¿podría pasarme eso? Y me dijo, hermano, no tiene pies usted. ¿Hasta cuándo puede llegar la insensibilidad? Tenemos que aprender a corregir las áreas de nuestro carácter en que tenemos deficiencias. Todos tenemos deficiencias. Algunos de ustedes fueron criados con padres que nunca le hicieron cariño. Nunca tuvieron palabras de aprecio. Aprendieron así. Ahora tenemos que aprender cómo cambiar aquello. Tengo que chequear mi pasado, observar lo que ha ocurrido, revisar mi carácter, trabajar en él, porque mi carácter necesita ser formado paulatinamente. Cuando usted no tiene carácter pastoral, el peso de la congregación siempre será más fuerte que su resistencia. Tenemos que aprenderlo. Ahora, al ordenar toda nuestra vida, al tratar de regresar de la iglesia a la casa, tenemos que tener cuidado con irnos a los extremos. Por eso me gusta preparar a la gente, entregar conocimiento, herramientas, para que tengan el deseo de cumplir su ministerio. ¿Sabe qué me preocupa? El pastor no tiene la opción de aconsejar o no aconsejar, ¿no es cierto? Tiene que hacerlo. La única opción que tiene es hacerlo con o sin las herramientas. Allí está la clave en el éxito de mi consejería. No tengo la opción de aconsejar o no, tengo que hacerlo. La opción que tengo es hacerlo con o sin herramientas. Lo triste, y este es el gran deseo de mi corazón, no existe ningún seminario que yo conozca, en español, en ninguna parte, que entregue un título en consejería
familiar. No existe. No hay ninguno. Hay cursos sobre la familia. Pero no puede ir como a la universidad donde yo fui, no puede ir como a Dallas, como a Talbot, no puede ir a un seminario y decir yo quiero mi maestría en consejería familiar. No hay. Y tenemos que aconsejar permanentemente. He hecho cursos de consejería pastoral. Muchos no tienen interés. No quieren adquirir herramientas. He conversado con algunas personas de algunos seminarios. Me han dicho, el problema es que nadie quiere tomar los cursos. Necesitamos herramientas para poder aconsejar adecuadamente. Una de las cosas que tenemos que hacer para volver de la iglesia a la casa es aprender a ministrar efectivamente. El que mucho abarca, poco aprieta. Aprender a ministrar efectivamente. Aprender a delegar autoridad y responsabilidad. Enseñar a otros a cumplir determinadas labores. Aprender a tener confianza, a tener discípulos que cumplan labores. Y usted cada vez se vaya liberando de ciertas tareas secundarias que son las que más distraen la labor pastoral. Son los detalles. Se dañó el baño de la iglesia. El pastor está allá. Encontré el otro día un pastor que me preguntó, me hizo una consulta. Tengo un ministerio de consultoría pastoral. Me llamó por teléfono alguien de otro país para ordenar un poquito su agenda. Ya habíamos tenido una conversación en mi visita allá. Habíamos quedado de que me llame para ordenar su agenda. Cuando le pregunté, dígame hermano, ¿en cuántos comités está en la iglesia? Pastor de la iglesia, presidente del comité de damas, presidente del comité de jóvenes, presidente del comité de varones. Le digo, usted es presidente de todo. ¿Cómo va a tener tiempo para su familia? No se pierde una. Entré en un proceso de consejería con él. ¿Qué se descubre? Temores. Temores. Para volver de la iglesia a la casa tenemos no que descuidar la congregación. Es totalmente inadecuado descuidar su familia por la congregación y descuidar la congregación por el exceso de involucramiento en su familia. Hay que poner un equilibrio. No puedo pasar todas las noches con mi esposa. Le gustaría, le encantaría. Las mujeres son difíciles de llenar. Siempre quieren que uno esté al lado. Pero tengo obligaciones, tengo que cumplirlas. Pierdo mi trabajo en cualquier empresa si no voy a trabajar por pasar al lado de mi mujer. ¿Qué estilo de vida quiere también? ¿Quiere vivir en un mejor barrio, tener una mejor casa, tener un mejor ingreso? Tengo que trabajar. Tengo que demostrar que soy una persona responsable. No puedo llenar todas las necesidades. Queridas, déjenme decirles lo siguiente. Su felicidad, su realización en la vida no tiene que depender de su marido. Su realización en la vida depende de su relación con Dios, de cómo usted ve la vida. No dependa de su marido. Él no es la fuente de su felicidad, más bien de su angustia. Lo dice la Escritura. Los tales tendrán aflicción de la carne. El hecho de convivir con alguien diferente produce ansiedades, angustia, hacer cosas que uno no ha estado acostumbrado, traen conflictos, somos humanos, somos pecadores, somos diferentes, tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos conflictos. Hay aflicción de la carne cuando se unen dos pecadores. Vaya que lo sabemos los que somos miembros de una iglesia. Hay aflicción de la carne. Su felicidad no depende de su marido, no depende de su esposa. ¿Sabe qué aprendí? La felicidad no es una meta, es un proceso. El éxito no es una meta. No llegará nunca el día en que me sentiré exitoso, lo alcancé. El éxito es un caminar diario, diariamente lo consigo. Me siento feliz, me siento exitoso.
Tengo que caminar, seguir caminando. Así que la realización en la vida no depende. Lo dice bien Pablo. Me encanta. En un sermón en Filipenses. Lo dice bien Pablo. Pablo dice, mi éxito, mi felicidad, mi contentamiento, allí está el secreto. El contentamiento en la vida. Mi contentamiento no depende de personas, circunstancias, ni cosas. Les enseño a los jóvenes, no tienen ustedes solamente que pensar cómo encontrar a la persona que me va a hacer feliz en la vida, sino cómo evitar las miles que podrían hacerlo infeliz. El concepto de llegar al matrimonio no es encontrar la persona que me haga feliz, sino cómo descubrir a la persona a quien puedo yo contribuir para su felicidad. Cuando ambos piensan iguales, estamos contribuyendo el uno al otro. Pablo dice, mi contentamiento, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi circunstancia, ¿no es cierto? Usted no tiene que estar contento porque la iglesia va bien y destruido porque la iglesia va mal. No confunda contentamiento con andar riéndose. Contentamiento es sentir satisfacción por lo que hago. ¿Sabe cuándo el hombre encuentra contentamiento? Cuando sabe que está en el centro de la voluntad de Dios. Allí encuentra contentamiento. Y cuando está en el centro de la voluntad de Dios puede venir angustia, aflicción, tristeza, enfermedad, y sabe que aquello no es sino la plataforma que usará Dios para lanzarme a cosas mucho más grandiosas. El contentamiento en la vida no depende de personas, circunstancias o cosas, sino de que sepa que estoy caminando con mi Dios. Por eso es que yo como pastor tuve que algún día decidir cuál va a ser mi contentamiento. Por 10 años ignoré a mi esposa en muchos aspectos y creía que era un buen marido. Al menos Chuck Swindoll me ganó 11 años. Dedicados a aquellos que somos triunfadores en la vida, que miramos la vida siempre tratando de buscar la excelencia, tenemos aquel conflicto. Así que por 10 años ignoré muchas necesidades de mi esposa. Luego que ella se cansó y llegó el momento en que llegué y me dijo, David, se acabó. ¿Prefieres la iglesia? Sigue con la iglesia. Yo no quiero saber nada de ti. Yo amo al Señor, pero no amo tu activismo. Nos dejas solo con los niños, te vas de viaje, andas por aquí, por allá. Hasta te ves contento cuando llego a la iglesia y estás con otras personas, y llego yo y tu semblante cambia. Algo pasa contigo. He sido dirigente de jóvenes por muchos años. Fui un líder de jóvenes, un líder nacional de jóvenes. Hice retiros de jóvenes que cambiaron toda la historia de los retiros de jóvenes en el Ecuador. Cientos de jóvenes se inscribían con anticipación para ir a un retiro de eso. Cientos de jóvenes encontraban al Señor. Hicimos cosas grandiosas. Mi mundo era el mundo de los jóvenes. Era lindo estar con las señoritas. Y cuando llegaba mi esposa, yo cambiaba. ¿Qué esposa se va a sentir bien así? Llegó el momento en que me dijo, se acabó. Ese es tu mundo. Yo no puedo aceptar eso. Así que allí llegó el dolor a mi corazón. Y lo primero que pensé no fue en ella, fue en mi ministerio. No me dolió que ella esté triste y amargada, me dolió que iba a perder mi ministerio. Eso es todo lo que vino a mi pensamiento. Y tuve que reconocer delante del Señor que estaba equivocado. Cuando esos pensamientos llegan a nuestra vida, cuando más nos duele perder el ministerio que nuestra esposa, es porque nuestra prioridad está cambiada. Sobre todo, cuando mi esposa me está diciendo la verdad.
Yo no puedo llenar a mi esposa. Pero luego vino 10 años de apatía mía. Son 10 años de resistencia de una esposa. Ahora, ¿cómo la cambiaba? ¿Que creía que de la noche a la mañana le iba a pedir perdón y al otro día ya mi mujer iba a estar como nueva? No. Tuvo resistencia. Creó un mecanismo de protección. Todos creamos mecanismos de protección frente a circunstancias difíciles. Eso nos pasa a todos. Ella creó su mecanismo de defensa. Su mecanismo de defensa fue separarse de mí. Si yo no pasaba con ella, empezó a pensar, bueno, no tengo que pensar tanto en él. Y dejó de pensar en mí. Y se alejó de mí. Y cuando yo quise acercarme, ella tenía un mecanismo de defensa. Porque un mecanismo de defensa es como una callosidad. Si usted ve a un campesino caminando sin calzado, le toca sus pies, son duros. Ha creado una callosidad. ¿Para qué? ¿Qué hizo el organismo? Lo protege. Él puede pisar piedras, espinas, no se pincha, lo protege. Consecuencias, insensibilidad, ¿no es cierto? Le protege, pero le hace insensible. ¿Es eso lo que ocurrió? ¿Es eso lo que ocurre cuando una esposa es ignorada por muchos años? Se va protegiendo, se va apartando, va tomando su forma, pero a la vez crea un mecanismo de defensa y por lo tanto cuando usted quiere acercarse ahora, se hace insensible. Queridos, ¿sabe qué veo en sus cuestionarios? Insensibilidad. El común denominador de lo que ocurre es un permanente ignorar de las necesidades de una mujer. Muchos, su cuestionario es totalmente distinto de lo que uno dice, de lo que dice el otro. Ustedes no son la excepción. Es la regla, es lo que siempre ocurre. Alguien dijo, de cada 2 matrimonios hay uno que se divorcia en los Estados Unidos. El 50% de los matrimonios se destruye. De cada 10 matrimonios, hay 5 que se van a destruir. Hay 3 que viven como si fueran un matrimonio, pero viven sufriendo. No tienen paz. No viven alegre de la relación matrimonial. Los últimos 2 son casi los únicos que disfrutan de paz en su relación matrimonial. Para volver de la iglesia a la casa, primero voy a tener que aprender a entregar responsabilidades a otra persona. Aprender a delegar autoridad y responsabilidad. No tengo que descuidarme de mi congregación. No tengo que irme al extremo. Les digo, hay mujeres que nunca se llenan. Las describe el libro de Proverbios como gotera. Y si hay mujeres que son como goteras. Pim, 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 todo el día, pim, pim. Siempre lo mismo. Por eso tenemos que aprender a poner equilibrio. Yo aprendo a delegar para yo no tener que hacer tantas cosas, renuncio a algunos comités y comienzo a dedicarme a lo más importante, a lo que me enseña la Biblia. Me describe mi trabajo pastoral como un siervo que tiene que dedicarse primariamente a orar y a alimentar bien a la congregación. No críe miembros dependientes de usted. Lo peor que puede hacer como pastor es criar miembros dependientes. Tiene que darle profundidad escritural
Tiene que alimentarlos bien, para que aprendan a alimentarse bien, para que se desarrollen como niños normales. Hay pastores que tienen una iglesia que es una sala cuna. Todos están en la sala cuna. Hay que cambiarle los pañales, llora uno, llora el otro, le cambia los pañales a uno, sale por aquí. ¿Cuándo van a crecer? Es usted el encargado de ayudarles para que pasen de la niñez a la adolescencia. Hay pastores que tienen una iglesia llena de adolescentes con 3 características: insensibilidad, irresponsabilidad e inestabilidad. Siempre irresponsables, nunca cumplen nada, siempre fluctuantes, siempre insensibles. Criaron una congregación de adolescentes. Muchas veces el ministerio pastoral gira en torno, alguien dijo que existe el 10-80-10 o el 20-60-20. Que el 10% de una congregación son personas problemáticas, son los inhibidores, aquellos que no quieren ningún cambio ni quieren participar en nada. Que un 80% son de personas que van a uno o al otro lado. Y que solamente un 10 a un 20% son las personas que realmente trabajan dentro de una congregación y están listos a hacer todos los cambios necesarios. Lo mismo ocurre en las estadísticas con las ofrendas. Algunos dicen que hay un 10-80-10. 10 personas que no ofrendan para nada. 80 personas que de vez en cuando ofrendan algo. Dicen que se encontraron en una reunión las monedas de México y entonces el billete de 500 pesos dijo: no saben dónde me encuentro yo. Recorro los casinos, los mejores hoteles. El billete de 20 pesos dice: bueno, está bien, yo no puedo llegar allá, pero estoy en los estadios, me divierto. Y sale el peso de allí y dice: pero yo soy el más santo de todos, yo estoy en todas las iglesias. Dicen que un 10% de personas de una congregación son los que realmente sostienen, entre un 10 y un 20%, sostienen la obra, trabajan por la obra. Un 80% están esperando que hace ese 20 o 10%. Y hay un 10 o 20% que está inhibiendo. ¿Sabe qué dicen las estadísticas? Que la mayoría de los pastores hacen girar su vida en torno a los inhibidores. Triste. Tienen un 10% de personas listas a seguir adelante. Un 80% que está listo a ser motivado. Tienen un 10% que hace problemas y por esos problemáticos algunos no hacen nada. Así se quedan. Por eso tenemos que aprender a salir de la iglesia, pero dejar ordenado. Tener discípulos, enseñar personas y luego poner en orden mis prioridades en el hogar. Tengo que cambiar de actitud. Tengo que establecer una buena enseñanza congregacional. Las congregaciones aprenden de lo que nosotros enseñamos. ¿Cómo llegaron a pensar de la manera que piensan? Por lo que se les ha enseñado. Así que tenemos que establecer una nueva enseñanza congregacional. Me tocó hacerlo en la congregación que yo pastoreaba. Me tocó hacer cambios. No haga cambios por cambiar, haga cambios bien planificados, bien pensados, escriturales. Pero haga cambios. Yo recuerdo que cuando llegué, después de haber estado aquí en los Estados Unidos, como un muchacho maduro, como un joven maduro que venía a estudiar a los Estados Unidos, nunca fue mi intención quedarme en los Estados Unidos. Así que cuando vine a estudiar acá, mi intención era prepararme lo antes posible y regresar a mi país o regresar al Ecuador. Finalmente regresé en 1987, como escoba nueva, barriendo todo lo que había. Entonces llegué a la congregación que yo había pastoreado, unas 1.500 personas, teníamos 4 servicios, 5 pastores conmigo, y llegué allí. Al principio tuve que frenarme porque llegué a querer cambiar todas las cosas. Entonces
Con la ayuda de hombres de Dios, a quienes amo, comencé a comprender que teníamos que ir a hacer cambios. Y fui un instrumento de cambio. Lo primero que dije, bueno, aquí todos los pastores predicamos. Habemos 5 pastores. Todos predicamos. Parece que sinónimo de ser pastor en la congregación era predicar el día domingo. Pero no todos eran predicadores. Habían algunos que eran excelentes maestros. Otro era excelente visitador, una persona con un don de misericordia. Uno de los pastores era aquel que podía entrar al hospital y conocer el corazón del enfermo. Bueno, había que poner en orden y entonces establecimos un sistema para examinar cuáles eran los dones y talentos de cada uno y empezar a operar cada uno en su don y talento. Tuvimos que hacer cambios. Era duro decir a un pastor que era mejor que no predique tanto como el otro. Sobre todo cuando las personas ya llamaban a la iglesia, ¿cierto? ¿Quién va a predicar este domingo? Era duro hacer un cambio, pero la gente se daba cuenta que hay algunos que eran maestros, no predicadores. Pero había que hacer cambios. Ahora, los cambios son duros, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que establecer una buena enseñanza congregacional, porque la congregación reflejará las enseñanzas que nosotros damos. Permítame ahora ir a la Escritura y entregar a ustedes algunos principios para la vida conyugal. Les dije que hay que ordenar bien la iglesia, no hay que dejar el desorden, no salga de la iglesia arrancando, no es como que usted está aquí en la iglesia metido todo el día, tiene su colchón al lado del púlpito y de pronto viene alguien y le dice, oye, regresa a tu casa y usted sale y deja todo botado. No es así. Ordene bien, ponga las cosas en orden, preocúpese que todo esté en su lugar. Preocúpese que alguien apague las luces y prenda las luces. Preocúpese de que alguien ordene la iglesia antes que usted. Preocúpese que alguien haga lo que usted hacía. Luego regrese a su casa y ordene sus prioridades. Allí va a tener que poner en orden. Cuidado con los extremos. Porque ahí entonces uno empieza a irse a los extremos. Yo quería conquistar a mi esposa estaba cerrada y entonces nos fuimos al otro extremo. Entonces tuve que poner un poquito de equilibrio. ¿Cómo ponerlo? Chuck Swindoll y otros escritores hablan de 4 columnas de la vida del matrimonio. He tomado aquellos principios y quiero compartirlo con ustedes porque son muy importantes. Para que el matrimonio funcione bien tiene que tener su fundamento en Cristo. Esta parte creo que no apareció en sus bosquejos, así que van a tener que tomar un poquito de notas allí. Esta parte le estoy agregando por las encuestas que recibí de ustedes y que creo que necesito tocar este tema porque es muy importante para la situación que están viviendo. El fundamento del matrimonio es Cristo. Linda teoría para algunos. Lo sabemos bien. Lo sabemos de memoria, podemos citar versículos. Pero ¿qué significa realmente que el fundamento del matrimonio sea Cristo? Significa que el matrimonio se va a establecer en principios que Cristo enseñó, no en lo que yo aprendí del pasado. Significa que yo me voy a comportar como marido, como Cristo me enseña, como la Biblia me enseña. No como lo vi en mis padres. Que Cristo sea el fundamento del hogar significa que voy a disciplinar a mis hijos como me enseña la Biblia, no como me disciplinaron mis padres a mí. Significa que voy a tratar a mi esposa como me enseña Cristo, no como yo aprendí de mis padres, no como aprendí de Hollywood. Que el fundamento sea Cristo significa que mis relaciones íntimas van a ser como Cristo enseña, no como enseña la filosofía mundanal, no como enseñan las películas, no como lo hacía cuando no era cristiano. Mi fundamento va a ser Cristo. Tiene implicaciones serias. No es la Biblia abierta en el Salmo 91 y empolvada en el velador de mi cama. Es más que eso.
Entonces, para que yo entienda si mi fundamento realmente es Cristo, tengo que analizar todo. Por ejemplo, ¿cómo disciplino a mis hijos? ¿Abuso o disciplino? ¿Castigo su rebelión o las niñerías? ¿Dejo marcas en su cuerpo? ¿Tiro pelo? ¿Tiro orejas? ¿Vivo gritando? ¿No hay un proceso de disciplina? La misma mano que exalta a Dios y que me ven levantar para predicar es la que tiene marcada en sus piernas. Todo eso tengo que analizar. Para que mi hijo entienda que lo que yo estoy haciendo, no olvide que usted está sembrando en sus hijos lo que ellos van a hacer posteriormente con sus hijos. Que el fundamento sea Cristo de la relación conyugal. Es serio. Tengo que tratar a la mujer con dignidad. Me lo dice Cristo. Lo enseñó, lo vivió, lo mostró. Me lo dice su palabra. Tengo que darle honor. Tengo que darle dignidad. Tengo que tratarla como vaso de honra. Tengo que buscar su bienestar como Cristo busca el bienestar de su iglesia. Tengo que entender todo aquello. Tengo que entender que mi liderazgo tiene que imitar el liderazgo de Cristo. Es un liderazgo que se preocupa de las necesidades de toda su iglesia, que no desprecia a nadie. Así que el fundamento de mi familia sea Cristo tiene muchas implicaciones. No tengo tiempo para hablar de todas las implicaciones. Pero creo que me han comprendido lo que quiero decir. Hay que evaluar. Tengo que evaluar la forma como disciplino, la forma como tengo relaciones sexuales con mi esposa, tengo que evaluar la forma como trato a mis hijos, tengo que evaluar la forma como coopero con mi familia, tengo que evaluar la forma como yo tomo en consideración las necesidades de los demás. Yo soy la cabeza, tengo que pensar por todos. Tengo que hacer una evaluación de eso. Pero luego que el fundamento ha sido establecido, hay 4 columnas. La primera columna, dice Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre. Columna de la separación. Segunda columna, se unirá a su mujer. Columna de la permanencia. Tercera columna, serán una sola carne. Columna de la unidad. Cuarta columna, estaban Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban. Columna de la intimidad. Para que un matrimonio siga el proceso que Dios ha establecido, tiene que tener su fundamento en Cristo y tiene que tener cada columna en su lugar. No podemos unirnos si no nos separamos. Hay hombres que tienen serios problemas de separarse de sus madres o su padre y mujeres que tienen problemas para separarse de sus madres y sus padres. La Biblia es clara, lo enseño, doquiera voy, no importa la pobreza de la gente. No importa que sean ricos o pobres. No importa que vivan en un cuarto. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. No hay otra forma de interpretarlo. No hay que ser un teólogo, no hay que conocer griego ni hebreo. Es sencillo como eso. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Es un proceso de separación. Es un corte del cordón umbilical. Sí al respeto. Sí al cariño, no a la intromisión en los asuntos del matrimonio. Cuando una mujer depende en gran manera de su madre, no dando el lugar que pertenece a su esposo, está rompiendo la regla de la palabra de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Sí al respeto, sí a la preocupación. Si tengo una madre anciana que tengo que preocuparme, si hay casos excepcionales, escúcheme, excepcionales, en que una madre tiene que vivir con sus hijos, casos de enfermedad, de vejez, de ausencia de recursos, son casos extremos. Todo lo demás tiene que entrar en una regla. Sí a las visitas de las suegras,
de los suegros, no a la permanencia, sobre todo si afecta la intimidad de la vida matrimonial. Es así de dura la Biblia. Alguna vez mientras daba una conferencia en un lugar muy pobre me decía, pastor, pero usted no ha vivido la pobreza que yo he vivido. Digo, tiene razón. Tal vez mi pobreza fue mayor. Porque en Quito tuve que vivir con una pared de un cerro y 3 murallas alrededor, en un cuarto que entraba solo la cama y que los ratones pelearon sobre nuestra cama. Pero allí se forjó mi matrimonio. Cuando salí del hogar de mi padre, un padre amoroso, que había construido otros departamentos en la casa para que mis hermanos sigan viviendo allí. Un hogar donde mi hermano mayor casado vivía allí, donde otro hermano vivía allí. Departamentos separados en el mismo edificio. Yo dije, no, el que se casa, casa quiere. Hay que salir, hay que ir y vivir con su esposa. Es difícil, casi imposible en determinado momento la intimidad con otras personas que impiden que el matrimonio se acerque. Siempre la presencia de una suegra o de un suegro en la casa produce un cambio en las personas, siempre. Tiene que pensar ahora, la hija tiene que pensar en la mamá y en el esposo. Su mente está dividida. Dice la Biblia, el hombre de mente dividida es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, eso significa de mente dividida, está pensando en esto y en esto otro. En un momento quisiera estar hablando con su mamá y llega el marido. No quiere interrumpir. Siempre se rompe la intimidad. Hay que saber poner las cosas allí, en el orden adecuado. No importa la condición social. Hace algunos días atrás estaba en una conferencia y le preguntaba, dentro de mi conferencia habían más de 10 personas que vivían con sus suegras en la casa. Le preguntaba por qué razón vivían así. Ninguno de ellos tenía una necesidad extrema. Era el no poder romper el vínculo que había existido, aquel acercamiento, aquella sobreprotección. Había en una conferencia para matrimonios jóvenes que di más de 30 parejas que estaban viviendo con sus padres. Le pregunté cuál era la razón por la que estaban viviendo. ¿Sabe cuál fue el común denominador? ¿Sabe cuál era? Ahorrar dinero. ¿Cuál es la prioridad entonces? Cuando yo me voy a la casa de mi suegro a vivir con mi esposa, ¿cuál es la prioridad? Economía. No es formar mi pareja, es ahorrar dinero. Está cambiada mi prioridad. Yo tengo que formar mi pareja. Recuerde lo que pasaba en el antiguo Israel. El que se casaba lo mandaban un año libre de todas sus obligaciones militares para que se dedique a su esposa. Es muy importante. Así que la separación es mandatoria por la palabra de Dios. Aunque hay casos excepcionales, las excepciones confirman la regla. Hermano, enséñenlo en sus congregaciones. No permita que los padres estén diciendo a sus hijos, ay, hijito, cásate nomás, sigue estudiando en la universidad. Ella que vive con sus padres y tú vives con nosotros, sáquelo de su casa. El que se casa, casa quiere. Cuando llega su hijo, ay papá, tengo una chica y quiero casarme. Hijito, ¿tiene con qué sostenerla? Yo no le voy a dar un centavo, ya se acabó mi obligación. Vaya, quiere casarse, está bien, tiene cómo sostener. Llame a la chica, dígale, mira, este no tiene dónde caerse muerto. Si quieres vivir así, está bien. Enséñele claramente. No le dé esperanza de que usted va a mantenerlos. Enseñe eso en las congregaciones. Enseñe que el que se va a casar quiere tener responsabilidad para cumplir con su familia. No permita que el nuevo sistema de matrimonio moderno invada las congregaciones. Separación. Dejará el hombre a su padre y a su madre
Esto implica que si yo tengo que separarme de la relación más importante que tengo como soltero, ¿cierto? Como soltero, la relación interpersonal más importante que tengo es la relación con mis padres. Y si cuando me voy a casar tengo que romper la relación más importante entre personas que existe en el caso de un soltero, imagínense lo que es de los amigos. Aún más, enseño a los pastores. He encontrado casos de conflicto en la pareja pastoral, porque hay pastores cuya mayor amistad es con jóvenes solteros de la congregación, que tienen más tiempo y dedican menos tiempo a pasar con la gente casada. Y de alguna manera, hace algunos días atrás, en una conferencia hubieron varias mujeres que expresaron su preocupación porque sus maridos seguían viviendo como solteros. Esta era una conferencia de matrimonios jóvenes. Antes como solteros jugaban 2, 3 partidos de fútbol el día sábado, como lo hacía yo, nunca me cansaba. Y ahora como casado lo mismo, me pasó un tiempo. Salía a jugar el día sábado, 2, 3 partidos de fútbol, terminaba con la lengua afuera y las patas a la rastra. Y luego cuando llegaba a la casa mi esposa quería salir. Había estado encerrada todo el día con los niños. Y yo llegaba que ya no movía las piernas. Y mi esposa quería salir. Y entonces, para ser un poquito astuto, le decía, ok, vamos. ¿A dónde? Al centro comercial. Ella entraba a todas las tiendas y yo afuera parado con mis piernas así. Ella aburrida, cansada, andando sola y yo afuera. Llegaba un momento que después de la quinta, la sexta, la séptima tienda que entraba y andaba sola, decía, mira, ¿sabes qué? Vamos a la casa. Ando sola igual que si anduviera sola. No sirves para nada, mejor vamos a la casa. Era solo por cumplir. Cuando uno es casado se acabaron las prioridades de soltero, tiene que cambiarlas. El que se casa, casa quiere. No viva como soltero si es casado. Si usted es un pastor casado, no se dedique a todas las actividades. Usted tiene una esposa. O mejor nunca se hubiera casado. Separación. Segundo, permanencia. Segundo, permanencia. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La palabra unirse allí en el hebreo significa, es la misma idea de un pegamento. Algo que usted pega y que nunca más se va a romper allí donde usted lo pegó. Es casi como lo que ocurre con la traumatología, con los huesos. Dicen los expertos que cuando usted se rompe un hueso, el hueso luego produce una soldadura y produce una protuberancia allí, de tal manera que nunca se va a romper en el mismo lugar. Se puede romper a los lados, pero allí, donde se soldó, donde se unió, no se va a romper. Es la misma palabra que se usa aquí. Es un sentido de permanencia. Es hasta que la muerte nos separe. Es seguir con fidelidad. El mensaje escritural es permanente. No se separe de su esposa. El marido no se separe de su mujer. La mujer no se separe de su marido. Es consistente el mensaje. Es permanencia en la vida matrimonial. Así que tenemos que tener un compromiso. No hay que subirse al ring como se sube aquel boxeador que ve al boxeador más grande y dice, no, este ya me ganó. No hay que subirse como un perdedor. Hay que subirse como un ganador. A pesar de todo hay que permanecer. Lo que hace de su matrimonio es el compromiso. Usted un día hizo un compromiso delante del Señor. Yo te recibo a ti como mi esposa legítima, sea que mejore o empeore tu suerte, sea más rica o más pobre, en salud o enfermedad, sea gorda o flaca, y ahora no quiere. No, hay que seguir adelante. Hay que seguir con un compromiso. No importa qué haya cambiado. No importa que hayan mujeres más lindas. No importa que sea más simpático hablar con las hermanas de la iglesia. Tenemos un compromiso de estar con nuestras esposas, con sus maridos. Permanencia. Tercera columna. Unidad. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No son dos propósitos, es un propósito. No son dos metas en la vida, es una meta. Mientras escribía mi libro estaba buscando una ilustración
y pensé en lo que ocurre con los patinadores sobre hielo. ¿Ha visto patinar sobre hielo una pareja? Lo enfocan en televisión y a veces ponen un reflector y están enfocando a la pareja mientras se mueve. Hay momentos que cuando el reflector le está dando a ellos parece que el uno es la sombra del otro. Sus movimientos son tan sincronizados. El uno se mueve y el otro se mueve y todo es similar. Pero de pronto uno de ellos se separa. Sale dando vueltas por allá, el otro por acá. No han perdido la armonía. A veces se juntan, a veces se separan. No han perdido la armonía. Todavía tienen algo en meta. Saben exactamente cuándo tienen que juntarse, seguir adelante. Saben exactamente el tiempo que va a demorar la música. Saben cuánto tienen que hacer y cuánto van a demorar. Lo tienen todo pensado. Así es la vida matrimonial. Los roles son distintos, a veces se intercambian. A veces me toca a mí suplir la necesidad de mi esposa. A veces está enferma, a veces está cansada, a veces llego, están los niños cansados. Yo llego y la ayudo. La mando a descansar. A veces ella me ve cansado. Me dice, ¿se te nota cansado? ¿Puedo ayudarte? Digo, sí, no, quiero tener paz. Los roles se intercambian. A veces los roles son bien distintivos. La mayoría de las veces están mezclados. Colaboración mutua, participación mutua en quehaceres del hogar. Es unidad en los quehaceres del hogar. Es unidad en la disciplina de los hijos. Es hablarnos, es comunicarnos. Mis hijos muy temprano aprendieron que los juguetes de la casa son para jugar y que los adornos son para adornar. Hay padres que no han enseñado eso a sus hijos y entonces usan los adornos como juguetes y los juguetes como adornos. Usted llega a una casa y encuentra sobre las mesas juguetes donde deben haber adornos y los adornos los encuentra en el suelo, en el cuarto de los niños donde deben haber juguetes. No les enseñaron. Muy chiquito a mis hijos les enseñé, estos son adornos. Los juguetes son para jugar, los adornos son para adornar. Muy chiquito le enseñé a mis hijos que tras su madre estaba su padre. Nunca permita que ninguno de sus hijos trate mal a su esposa. Nunca lo permita. Yo vengo de parte de una familia de 11 hijos, hijos de pastor, los 11 sentados allí, mi padre predicando. Ninguno andaba dando vuelta alrededor de la iglesia, ninguno andaba subiéndose por arriba, todos sentaditos allí. Así aprendieron mis hijos. Mis hijos tienen que ir al baño antes, no es durante el sermón. Yo tengo que enseñárselo. Yo tengo que enseñar a mis hijos. Yo tuve que enseñar a la congregación que llegué un día. Un día llegué a una congregación de esas que lo dejan a uno asustado. Tercera vez que iba a predicar fui con mi familia. Era una congregación así mismo que tenía escaleras por un lado allá y por el otro acá. Y estábamos parados, mi esposa, yo, mis 4 hijos acá y todos los niños subiendo. Y nosotros parados ahí. Y mis hijos, papá, ¿qué es esto? Digo, esto se llama desorden, hijito. Para contarle un poco de la congregación, era una de esas congregaciones que nadie quería pastorear, que todos la eludían, que tenía allí los diáconos más pesados que podían existir. Y llegamos nosotros. Llegué por necesidad. Y entonces empecé a pastorear. Y aprendí una regla muy buena cuando yo era vendedor. Mis compañeros de venta me decían, David, tú no vas a vender nada. Tú eres cristiano, tú no tomas y todas las ventas se hacen a puro trago. Yo le dije, te equivocaste, te apuesto que yo vendo. Salí a vender, representante de una empresa. Me hice amigo de todos los dueños de repuestos automotrices. Todos eran mis amigos. Llevaba piedras me compraban. Eran mis amigos. No tenía que chupar con ellos. Hice lo mismo. Me hice amigo de los diáconos. Los traje a mi lado. No peleé con ellos. Los escuché. Para eso tengo 2 orejas y una boca. Escuché el doble de lo que hablaba. Lo escuché.
Sacaron toda su amargura, todo su dolor. Al fin encontraron un pastor que lo escuchaba. Habían tenido un pastor que los exhortaban, que peleaban. Al fin llegó alguien que tenía oídos. Venga, hermano, ¿por qué está resentido con él? Venga, vamos a tomar un café. ¿Qué le pasa? No, hermano, mire, tenga paz, tranquilo. Tuve que enseñar desde los diáconos, tuve que enseñar a los niños, tuve que decirles que enseñen a sus niños a ir al baño. Estoy hablando de California. Había un niño ahí que era un diablo en botella. El primer día que llegamos le pegó una patada a mi esposa. Fue la última que le dio. Porque lo llevé al baño. Y mi esposa se lo llevó al baño. Era una congregación en que cuando yo estaba predicando los niños andaban allá y la mamá, Edwin, ven. Edwin, ven. Era una congregación que el pianista, se va a reír usted, el pianista miraba todo, se paraba al lado del piano ahí, era un viejito, se paraba. Cuando estaban todos callados se sentaba. Sentía un ruido, se paraba. Volvía a tocar. Y como eran tan desordenados, el pobre estaba pam, 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 pam. No había música con ese tipo. Lo odiaban al pobre viejito. Yo lo amé. Lo amé y lo amé y lo amé. No le escuchaba a nadie, porque nadie lo escuchaba a él. Un día me paré de predicar, andaban los muchachos ahí en un desorden. Me paré de predicar y le dije, hermana, o coge a su hijito usted o lo voy a coger yo. Pero de aquí en adelante no quiero más desorden en esta congregación. Nunca más. Se acabó. Pero mis hijos estaban allí. Ellos sabían lo que nosotros teníamos como regla. Permita que sus hijos le hagan rabietas. Estos días entré por allí a una tienda, había un niñito botado. No, que yo quiero esto. Ese pobre, yo lo hubiera agarrado y se le acaban sus rabietas en segundos. Sin abusar, sin dejar marcas en su cuerpo. Porque el castigo físico es el último recurso. Hay una serie de recursos primarios que uno tiene que enseñar. Pero no permita que las congregaciones sean desordenadas. ¿Por qué no ocurre lo mismo en las iglesias católicas? Pero en las iglesias evangélicas, a veces voy a predicar en iglesia. Un día tuve que pararme. Tuve que pararme y decir, hermano, ¿sabe qué? Aquí tengo mucha competencia. Mucho desorden. Era mi tema sobre la familia. Creo que se arrepintieron toda su vida de haberme invitado porque les di por todos lados. No es posible, tenemos que tener un orden. Tenemos que aprender a vivir, tenemos que tener unidad en enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, los padres, tienen que tener unidad. Mis hijos nunca le levantaron la mano a mi esposa. El día que lo hicieron, sabían que estaba yo. No deje que su esposa dé 20 gritos, 20 órdenes, la pobre ya no aguanta. El grito 21 está desesperada y usted está sentado ahí con la televisión. Al primer grito de su esposa, el siguiente párese usted. Y va a ver cómo sus hijos obedecen. Es uno el que enseña cuándo los hijos van a obedecer. Si sus hijos le responden al 20º grito es porque así lo enseñó. Mis hijos aprendieron a responder antes. Tengo un hijo, tiene 19 años. Aprendió lo siguiente. Yo me levanto todas las mañanas a despertarlos. Voy la primera vez. Es el primer anuncio. Voy la segunda, nada. Voy la tercera, se empieza a mover. A la cuarta se levanta. Yo lo enseñé así. Si desde el principio yo le hubiera dicho a la primera se levanta, a la primera se levantaba. Ahora tengo que vivir con las consecuencias. Llevo 19 años viviendo con esto. Así que ya ni me enojo, ya sé que tengo que ir 4 veces.
Pero si lo hubiera enseñado antes me hubiera respondido. Hay personas que tienen un sistema, ¿cierto? Le dan una orden a su hijo, le dice 1, 2, 3. Le enseñó 3. El hijo va a responder al 3. Está bien, si quiere hacerlo así. Si tiene 3 segundos de paciencia, téngalo. Pero hay otros que le enseñan 30, 40. La mamá, la comida está lista, la comida está lista. Parece vendedora de periódicos, todo el día gritando. Y nunca bajan. ¿Por qué? Porque así lo enseñó. Así que tenemos que tener unidad en todo lo que hacemos. Vamos al último punto. Hablando de unidad, no olviden, he notado un poquito en sus cuestionarios un poco de conflicto en la disciplina de los hijos. Noto que ustedes tienen diferencias, noto que las mujeres no se sienten muy apoyadas. Parece que tienen que dar muchas órdenes antes que usted intervenga como hombre, así que le ruego que lo que dije aquí era para usted, así que lo ponga en acción. No veo tantos problemas en áreas económicas. Aparentemente muchas parejas se han compenetrado en áreas económicas y están de acuerdo en lo que hacen. Solamente le ruego que tenga en consideración de fuera del dinero, si su esposa no trabaja, fuera del dinero que usted le da para la comida, dele algo para ella. Es horrible que su esposa nunca tenga un centavo para tomarse un café cuando sale por allí. Es horrible que la esposa esté en la iglesia dándole, viejo, dame para la ofrenda. No, horrible. Dele para que coma un helado, dele algo para que se compre algo que ella necesita, para sus prendas íntimas, que las compre ella como le gusta. Sea sensible a sus necesidades. Tenemos que hablar mucho de eso, yo sé que el tiempo es muy corto, así que vamos a ir rápidamente. Pero permítame entrar ahora en un área que es muy importante. Estaban Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban. Es el área de la intimidad en la vida matrimonial. Miren cómo se inició la batalla. La batalla se inició después del pecado. Antes del pecado no había autoconciencia, ¿cierto? Cada uno vivía tranquilo, no estaba pensando en cómo estoy ahora, cómo me he visto. No estaba pensando que tenía una verruga en la cara, ¿cierto? Adán no estaba pensando eso, Eva tampoco. No estaba pensando si se le movió el rímel o que tenía el arete caído, no estaba pensando en nada de eso. El pensamiento que pasaba en ella era cómo satisfacer las necesidades de la otra persona. Ayuda idónea, es una vida de armonía. Adán está pensando en eso. Lo dice en su exclamación, esta es ahora, varona será llamada. ¡Wow! Es hueso de mis huesos, es parte de mi vida. No estaba pensando, esta se está aprovechando de mí. No, es parte de mi vida, es mía, ¿cierto? Viene el pecado. No voy a entrar profundamente, en otro momento podemos estudiar más profundamente esto. Viene el pecado. Sentencia. Tu deseo será para tu marido. Y tú te enseñorearás de ella. Cambió todo. Cambió todo. Tu deseo será para tu marido, en mi concepto significa siempre vas a tener la constante urgencia de querer dominar a tu marido, de querer manejar las cosas. Tú te enseñorearás de ella, no significa tú tendrás la tendencia a ser el líder de tu familia, significa tendrás la tendencia a ser un tirano, que cuando ella quiera tener deseos de gobernarte, tú vas a responder como un tirano. ¿Que no es esa la batalla? ¿Cierto? La batalla de los matrimonios es la batalla de control. Permanente. Cristo viene para restaurarnos y poner las cosas en orden otra vez. Entonces me dice a mí, David, no tiranismo. Cuidado. David, liderazgo, cabeza. Y te voy a dar ejemplo para que no te equivoques.
el ejemplo, así como yo soy cabeza de la iglesia, tú tienes que serlo. Tienes que pensar en todos. Tienes que proteger, así como Cristo busca lo mejor para su iglesia y se preocupa de que se desarrolle conforme al plan que Dios trazó. Es decir, que Cristo otorga todos los recursos para que la iglesia cumpla su función, ¿no es cierto? Quiere presentársela sin mancha y sin arruga. Por lo tanto, Cristo no manda a la iglesia sin recursos, sin fuerza, sin poder. No dice arréglensela como pueda. Le dice a la iglesia, vamos juntos en este caminar. Yo soy el Señor. Yo soy la cabeza. Yo voy a buscar lo mejor para ustedes. La voy a presentar ante mi Padre sin mancha, arruga ni contaminación. Vamos a trabajar juntos. A veces voy a tener que apretar un poco, voy a tener que disciplinar. Voy a ser como el alfarero, ustedes serán el barro, voy a moldearlos, les va a doler. Pero lo voy a hacer. Es eso lo que Dios hace diariamente en nuestra vida. Y allí viene todo el concepto ahora de liderazgo del hombre. Generalmente en mis conferencias me dicen, pastor, usted le da muy duro a los hombres. La verdad es que cuando intento dar vuelta a las cosas, siempre llego al líder. Todo comienza con un mal líder. Ninguna mujer normal tendrá problemas de sujetarse a un hombre que la ama y la respeta. ¿Sabe cuál es el problema de la rebelión? Es el no ejercer el liderazgo como Dios nos ha encargado. Cristo viene, me da la posibilidad ahora que yo sí pueda vivir como líder. Que yo sí tenga liderazgo en mi hogar. Me enseña no al autoritarismo, sí a la autoridad. Y Cristo le da a la mujer ahora la posibilidad de ser ayuda idónea, de someterse, de ser sumisa en Cristo. Cuando hay metas comunes, cuando hay planes comunes, cuando se nota la buena intención, allí viene todo el concepto de intimidad. Cuidado con pensar, en una conferencia alguien me escribió una carta que aparece en uno de mis videos, que me decía, pastor, cuando supe que el título de su conferencia era intimidad, inmediatamente pensé otra de esas pláticas 3X. Pero cuando comprendí lo que verdaderamente la Biblia enseña sobre la intimidad, comprendí que estaba totalmente equivocada. Permítame entrar en algunas cosas que creo que son importantes. En primer lugar, la intimidad física no es el objetivo de la relación conyugal. Es la consecuencia de una buena intimidad espiritual y de una buena intimidad emocional. La intimidad física no es la causa de la intimidad emocional, es la consecuencia de la intimidad emocional. Por eso Dios nos hizo distintos. Dios nos hizo de tal manera que el hombre pueda tomar la iniciativa. La forma como nosotros obtenemos nuestra excitación es distinta. Tiene elementos iguales. Pero yo tengo que conocer a mi esposa. Yo no puedo suplir las necesidades que ella tiene a menos que la conozca. Así voy a entender a mi esposa. ¿Cuándo entendí a mi esposa? Cuando comprendí que éramos diferentes. Para nosotros los hombres la forma como nos estimulamos es primariamente con lo que vemos. Por eso es que usted tiene un conflicto, a las 4 de la tarde se peleó con su esposa, 10 de la noche se fueron a acostar,
la vio desvistiéndose y era todo lo que necesitaba. Y usted se olvidó súbitamente de la pelea. Ya no se acuerda. Algo pasó, algo le llamó la atención. Se olvidó. Ella no se ha olvidado. Para ella está aquí. Y entonces cuando usted quiere acercarse íntimamente a ella, ella está, no quiero. Entonces usted piensa, ¿pero por qué? ¿Por qué si usted la ve y tiene deseo de estar con ella? ¿Por qué si ella cuando lo ve a usted no siente lo mismo? Bueno, porque Dios la hizo distinta. ¿Y entonces qué ocurre? Lo que ocurre es que usted intenta satisfacer de todas maneras su necesidad. Y ella, por evitar fallar, va a responder. Al responder, emocionalmente, se siente usada. Lo hace la primera vez, lo hace la segunda vez, lo hace la quinta vez, lo hace la séptima vez. Llega un momento en que odia su relación íntima. ¿Por qué? Porque Dios la hizo a ella que su relación íntima no comience con la mirada, sino con la comprensión, con el respeto, con la honra. No comienza 15, 10, 5 minutos antes de verse juntos. Comienza en el trato durante el día y del día anterior. Por eso que Dios nos hizo que lleguemos a nuestra intimidad sexual de una manera distinta. Que el hombre llegue rápidamente y la mujer lentamente. Si ambos llegaran rápidamente a su clima sexual, todo sería aburrido y monótono. Si los dos reaccionaran como mujer, todo sería demasiado lento. Dios puso las cosas en perfecto equilibrio. ¿Para qué? Para que yo como hombre, que no necesito mayores cosas para mi estímulo, me preocupe de la necesidad de mi esposa, le haga sentir cariño, aprecio, caricias, para que llegue un momento en que ella me necesite. ¿Cómo cambia la vida así? Pero cuando usted tiene una pelea durante el día, una discusión, llega la noche, ve a su esposa y tiene intimidad con ella, ella está sufriendo. Tiene que volver a restaurar la relación emocional. Tiene que volver a restaurar la relación espiritual. Si ustedes tuvieron una pelea y se ofendieron, ¿no es cierto que necesitan perdón? Claro que necesitamos. Escuche, es la sangre de Cristo y mi confesión la que me permite ser perdonado, no el ignorar lo que hice. Y cuando hemos tenido un conflicto que nos ha herido, tenemos que pedir perdón al Señor. Y pedirnos perdón entre nosotros. Dice el apóstol Santiago, ¿para qué? Perdonaos, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, ¿para qué? Para que seáis sanados, para sanar mi relación interpersonal. Tengo que entender que mi esposa es distinta. Tengo que entender que su periodo menstrual no es solamente físico. La mayoría de los hombres están equivocados en su concepción. Ella no solo siente una debilidad física en ese periodo. Ella está pasando por un tiempo emocional muy profundo, por eso es más sensible, por eso llora con más facilidad o por eso se irrita con mayor facilidad. Por eso necesita su ayuda, porque está pasando por un periodo que nosotros no vivimos, que no entendemos, pero que necesita ser comprendido. Mujeres que experimentan terribles dolores de cabeza, cansancio, fatiga, y tienen que seguir
tremendamente activas en su hogar y a veces con hombres que aún le exigen intimidad en sus momentos de mayor debilidad. Tenemos que aprenderlo. Podría hablarles toda la mañana, hermanos, de las diferencias que tenemos entre el hombre y la mujer, como Dios nos hizo. Él nos hizo diferentes. Nos hizo diferentes porque así podemos convivir en armonía y paz. Para yo preocuparme de las necesidades de ella, tengo que conocerlas. Y para ella preocuparse de las necesidades mías, tiene que conocerme. Y aprendemos a conocer, conociéndonos, nos acercamos, acercándonos, y nos alejamos, alejándonos. Qué obvia la filosofía. Acérquese a su esposa y estará cerca de ella. Aléjese de ella y estará lejos de ella. Tiene que comprender sus necesidades. Esto debe motivarnos a nosotros a tener un corazón muy sensible. Maridos, vivid con ellas, no de cualquier manera, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿También no están asustados? ¿También? Ok. Voy a dar unos minutitos para alguna pregunta y vamos a terminar la plática de hoy. Si hay alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre.